Bien, continuamos entonces con sistema digestivo. Nosotros el día de ayer estuvimos viendo toda la parte de nutrición, empezamos a ver el tubo digestivo. Dentro del tubo digestivo vimos la boca, vimos la faringe, vimos el esófago. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que el sistema digestivo se componía de un tubo digestivo que empezaba en la boca y terminaba en el ano, y glándulas anexas, como por ejemplo las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, que vuelcan sus secreciones en el tubo digestivo. Por ejemplo, ayer estuvimos viendo en la boca las glándulas salivales. Dijimos que producían saliva. En la saliva, ¿para qué sirve? Cuando mis dientes mastican ese alimento, se mezcla con la saliva y se forma el bolo alimenticio. El bolo alimenticio se humecta, se lubrica, y de esa manera lo puedo transportar hacia la faringe, hacia el esófago y así sucesivamente. Acuérdense que la saliva tiene enzimas como por ejemplo la lisozima, que es bacteriolítica, como la amilasa salival, que es una enzima que comienza la digestión de los almidones en la boca, y la lipasa lingual, que si bien se produce en la boca, se activa en el estómago, porque para activarse necesita un pH ácido. Entonces, ¿qué hizo en la boca? Mastiqué, mezclé con saliva, formé bolo alimenticio, pasa a la faringe, pasa al esófago, llego al estómago. Acuérdense que la faringe y el esófago son solo estructuras de conducción. Quiere decir que solamente van a conducir el bolo alimenticio de la boca al estómago. Nada más. En esas estructuras no hay intercambio de sustancias, no se digiere nada, no se secretan enzimas, simplemente en la faringe y en el esófago se transporta el bolo alimenticio hasta el estómago. Nada más. Entonces, hoy vamos a arrancar desde el estómago. El estómago tiene esta estructura que ustedes ven acá. Esto que tienen acá vendría a ser el esófago. Este es nuestro estómago, y esto que tienen acá es el intestino. ¿Por qué? Porque el estómago se comunica con el esófago y con el intestino, puntualmente con el intestino delgado. ¿Sí? Entonces, el estómago es el lugar donde va a comenzar la digestión de un grupo de alimentos que son las proteínas. El estómago es un lugar donde se va a producir la digestión química. Ya empezó en la boca, por ejemplo, la digestión química de los almidones, pero en el estómago vamos a tener la digestión química, o vamos a comenzar la digestión química de las proteínas. El estómago tiene una estructura como la que ven acá. Ayer estuvimos hablando de los esfínteres. Por ejemplo, yo les conté que el esófago tenía un esfínter que comunicaba el esófago con la faringe, o sea, más arriba, y un esfínter que comunicaba el esófago con el estómago. Ese esfínter es esto. Este esfínter comunica mi esófago con mi estómago. ¿Para qué? Para que cuando el alimento, el bolo alimenticio llegue, no vuelva para atrás. Entonces, ese esfínter se llama cardias. La cardias o las cardias es el esfínter entre el esófago y el estómago. Por otro lado, el estómago es una bolsa muscular flexible, es una dilatación del tubo digestivo que puede contener de 2 a 4 litros y que se encuentra obviamente en la cavidad abdominal. Este estómago tiene las cardias, el fundus, el cuerpo y el píloro. Miren, ahí se los marco: cardias, fundus, cuerpo y píloro. El píloro es
el esfínter que comunica el estómago con el intestino delgado, puntualmente con la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Entonces, esta porción de acá, que es el fundus o fondo, generalmente es una porción que normalmente está llena de gas, ¿sí? Es la porción de menor tamaño, es como la cúpula, y a menudo está lleno de gas. Y el cuerpo es esto, la porción de mayor tamaño. Acá es donde va a llegar el bolo alimenticio, se va a mezclar con el ácido clorhídrico, se va a mezclar con las enzimas, que ya vamos a ver cuál está, y se va a formar a partir de este momento el quimo. Es decir, cuando el bolo alimenticio llega al estómago, deja de llamarse bolo alimenticio porque se mezcla con el ácido del estómago y en ese momento se llama quimo. Puntualmente, en el estómago, miren, ahí se ve mejor un poquito, acá está el esfínter pilórico. Este es el píloro que comunica mi estómago con el duodeno, que es la primera porción del intestino. El estómago tiene, ¿se acuerdan que ayer estuvimos viendo las 4 capas del tubo digestivo? Dijimos que estaba la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Bueno, en el estómago, la mucosa tiene epitelio cilíndrico simple. Es un epitelio simple, pero puntualmente cilíndrico. Y se caracteriza porque nuestro estómago tiene glándulas gástricas que forman lo que nosotros llamamos el jugo gástrico. El estómago, dentro del estómago, tenemos un pH de 1,5 a 2,5. Yo sé que ustedes no han visto pH, porque no tienen química, pero les cuento que eso es un pH sumamente ácido. Entonces, el estómago tiene un pH sumamente ácido. ¿Por qué? Porque dentro del estómago hay ácido clorhídrico. ¿Y quién produce el ácido clorhídrico? Bueno, dentro del estómago vamos a encontrar 2 tipos de células. Vamos a encontrar las células parietales que producen ácido clorhídrico y un factor que se llama factor intrínseco, que es un factor que necesito para poder absorber la vitamina B12, que ustedes la vieron ayer, también llamada cianocobalamina. Y las células principales, que también están en el estómago, van a producir una sustancia que se llama pepsinógeno, que es el precursor de una enzima que se llama pepsina. Es decir, que yo en mi estómago voy a encontrar ácido clorhídrico, que es lo que le da el pH ácido al estómago, por eso tiene un pH de 1,5, 2,5, y voy a encontrar la enzima pepsina. Esa enzima es muy importante porque comienza la digestión de las proteínas. Las proteínas comienzan a digerirse gracias a la pepsina. O sea que los almidones comenzaron la digestión en la boca y en el estómago comienzan la digestión de las proteínas gracias a la enzima pepsina. Entonces, esto que tienen acá es como si fuera un corte de la pared del estómago. Fíjense, esto se llaman criptas gástricas y acá podemos ver las 2 células que les mencioné. Las células principales, que van a secretar el pepsinógeno, y las células parietales, que van a secretar el ácido clorhídrico. ¿Sí? Acuérdense que este pepsinógeno es como la enzima inactiva. Yo lo que necesito para justamente empezar la digestión de las proteínas es la pepsina, no el pepsinógeno, porque la pepsina es la enzima
activa. Ahora, ¿para qué sirve el ácido clorhídrico? Bueno, el ácido clorhídrico es microbicida. ¿Qué significa esto? Destruye microorganismos. La mayoría de los microorganismos se destruyen con el ácido clorhídrico del estómago porque es un pH muy ácido. Entonces, como es un pH muy ácido, destruye la mayoría de los microorganismos. También desnaturaliza proteínas, disgrega la fibra y el ácido clorhídrico inicia la conversión del pepsinógeno en pepsina. Es decir, que es como que activa el precursor de la enzima y me forma la enzima pepsina, que es la versión activa, diríamos. ¿Qué va a hacer esa enzima activa? Va a hidrolizar, comenzar la hidrólisis de las proteínas en péptidos más pequeños. También en el estómago absorbemos cierta cantidad de agua, algunos medicamentos como por ejemplo la aspirina, el alcohol, algunos iones, algunos ácidos grasos. Entonces, este proceso, como hay una intervención de enzimas, hay una intervención de un ácido, se denomina digestión química. A partir de acá ya no se llama más bolo alimenticio. A partir de acá yo ya tengo el quimo. De hecho, se le llama quimoácido porque justamente tiene pH ácido. Porque ahora está mezclado lo que venía del alimento con la saliva, ahora está mezclado con ácido clorhídrico y pepsina. O sea que podríamos decir que hasta acá, en la boca, comenzaron la digestión de los almidones y en el estómago ha comenzado la digestión de las proteínas. Ahora, ¿cómo hace el estómago para que el ácido que tiene no dañe la pared del estómago? Porque imagínense que las cosas ácidas, cualquier ácido, ustedes no tienen química, pero les cuento, las sustancias ácidas queman, producen quemaduras. Es decir, uno puede quemarse, si usted no trabaja en un laboratorio, puede quemarse con reactivos que son ácidos y queman. ¿Y cómo hace entonces la pared de nuestro estómago para no quemarse con el ácido que hay adentro? ¿Cómo hace para no lesionarse? Bueno, la pared del estómago tiene una barrera antiácida. ¿Qué quiere decir esta barrera antiácida que tiene la pared de nuestro estómago? Primero, les cuento un poquito. La pared del estómago secreta un moco que contiene bicarbonato. Esto que tienen acá, sé que ustedes no saben química, pero esto es bicarbonato. ¿Qué logro con esto? ¿O para qué está esto? Porque ese moco que contiene bicarbonato, lo que hace es, se le llama amortiguar el pH. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el ácido clorhídrico del estómago, que dijimos que tiene un pH 1,5, 2, que es sumamente ácido, toma contacto con este bicarbonato, se neutraliza. Entonces me lleva el pH de alrededor de 1,52 a pH 7. Entonces, este bicarbonato, repito, es un moco con bicarbonato que es secretado por el epitelio del estómago. Ahora, ¿qué pasa o qué hay por debajo de eso? Debajo de eso, si los hidrógenos del ácido clorhídrico logran atravesar esa capa de moco con bicarbonato, se encuentran con una capa de fosfolípidos. Esa capa de fosfolípidos se encuentra en las células epiteliales también, y lo que hace es repeler los hidrógenos. ¿Por qué? Porque al repeler los hidrógenos
mantiene a esos hidrógenos en el moco, que es donde está el bicarbonato. Si los hidrógenos logran atravesar la capa de moco y la capa de fosfolípidos, se encuentran con una capa más, que es una capa de moléculas con carga negativa que tratan de retener a los hidrógenos que tienen carga positiva y de esa manera evitar que sigan difundiendo hacia las paredes del estómago. Pero además de toda esta capa de moco, de los fosfolípidos, de las moléculas con carga negativa, el estómago tiene una protección más. La pared del estómago tiene una protección más. ¿Qué es lo siguiente? Cuando aumenta la secreción de ácido clorhídrico dentro del estómago, al mismo tiempo que el sistema nervioso, a ver si se acuerdan, ayer estuvimos hablando de la salivación. ¿Qué rama del sistema nervioso estimulaba la salivación? ¿El simpático o el parasimpático? Que estuvimos hablando ayer. Muy bien, el parasimpático. Entonces, así como el parasimpático estimula que nosotros salivemos, también estimula la secreción de jugo gástrico en el estómago. Entonces, al mismo tiempo que me estimula la secreción de jugo gástrico, estimula, aumenta el flujo de sangre en el estómago. ¿Para qué? Para que la sangre arrastre a los hidrógenos que hay y de esa manera no queden retenidos en el estómago y de esa manera no lesione la pared de mi estómago. Quiere decir que estas protecciones, ojo con esto, porque estas protecciones están en la pared del estómago, pero no están en el esófago y no están en la faringe. Entonces, cuando yo tengo reflujo, ese ácido del estómago sube, pero ni el esófago ni la faringe tienen esta protección. Entonces, ahí es cuando la persona siente esa sensación de ardor y dice que tiene acidez, porque nuestro tubo faringe-esófago no tiene esta protección, esta barrera antiácida, que sí tiene el estómago. Por eso es que sentimos esa sensación de ardor cuando tenemos acidez. Entonces, ¿qué es la acidez? Como les dije yo, es una sensación de ardor en el pecho, en la garganta, que ocurre cuando el ácido del estómago vuelve hacia el esófago, hacia la faringe. ¿Y qué pasa? Obviamente es un ácido, lesiona la faringe y lesiona el esófago. Cuando ocurre más de 2 veces por semana, se llama reflujo gastroesofágico. ¿Qué es la gastritis? La gastritis es cuando las paredes del estómago se inflaman o se hinchan. A eso se le denomina gastritis. Puede ser aguda, por ejemplo, porque comimos algo en particular, o puede presentarse en forma crónica todo el tiempo. ¿Y qué es una úlcera gástrica? Es cuando es como un defecto que tenemos en las paredes del estómago, donde el ácido estomacal empieza a digerir la pared del estómago. ¿Por qué? Porque hay un defecto en esta barrera antiácida que hemos estado hablando. ¿Cuál es la causa más común de úlceras? Una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que ustedes la vieron cuando vieron Monera, ¿sí? Entonces, esta bacteria infecta el estómago, puede vivir en medio ácido y altera la barrera antiácida, entonces se producen las úlceras. También hay factores, por ejemplo, el alcohol, los picantes, los antiinflamatorios,
el cigarrillo, el café, hay un montón de otros factores que también pueden aumentar la secreción de ácido clorhídrico del estómago. Por ejemplo, todo lo que es las cafeínas, las teínas, la mateína, todos esos, los analgésicos, la aspirina, el alcohol, todos esos aumentan la secreción gástrica, es decir, que aumentan la secreción de ácido clorhídrico del estómago. Entonces, obviamente, si yo tengo gastritis, tengo que tratar de reducir el consumo de café, de mate, de alcohol, de cosas picantes, porque obviamente estimulan la secreción de ácido clorhídrico. ¿Cómo se controla el estómago? Lo estuvimos viendo recién, lo dijimos recién. Miren, el sistema nervioso parasimpático lo que hace es estimular la función y el simpático inhibe la función. Lo mismo que vimos ayer con la salivación, que el parasimpático me estimulaba la salivación y el simpático me inhibía la salivación. Pero también hay una hormona que produce nuestro estómago, que se llama gastrina, que es una hormona que se secreta cuando llega al estómago alimentos ricos en grasas o alimentos ricos en aminoácidos, en proteínas. Entonces, cuando llegan estos alimentos ricos en proteínas o alimentos ricos en grasa al estómago, el estómago secreta gastrina. La gastrina es una hormona. ¿Qué hace esta hormona? Hace que se aumente la secreción de jugos gástricos y que aumente la motilidad del estómago. Es decir, que el estómago se mueva más y que secrete más ácido clorhídrico. Aproximadamente el estómago tarda en vaciarse unas 4 horas aprox. Todo depende de la cantidad de fibras y de la cantidad de lípidos que contenga el alimento que consumieron. Entonces, el estómago me produce la pepsina, me produce el ácido clorhídrico, o sea que a partir de acá yo ya tengo quimo, y esto va a estar regulado por el sistema nervioso por un lado, puntualmente el parasimpático es quien lo estimula, y por otro lado por una hormona que produce el mismo estómago que se llama gastrina. ¿Alguna duda hasta acá sobre el estómago? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Salgo del estómago, miren, acá está un poco lo que les decía. Sistema parasimpático estimula, sistema simpático inhibe. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, miro o huelo un alimento, se activa el parasimpático, así como se me llena la boca de saliva, porque estimula la salivación, también me aumenta la secreción de ácido clorhídrico y la motilidad del estómago. Cuando estoy nervioso, cuando tengo miedo, se me seca la boca, disminuye la secreción de saliva y al mismo tiempo disminuye la secreción de ácido clorhídrico y la motilidad del estómago. Y acá está lo que les contaba de la gastrina, que es una hormona. Salgo del estómago, entro en el intestino. El intestino voy a tener dos partes, el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado, a su vez, se divide en 3 porciones. La primera porción se llama duodeno, la segunda porción se llama yeyuno y la última porción se llama íleon. Son las 3 porciones del intestino delgado. Este intestino delgado va a cumplir dos funciones por separado. Primero, el intestino delgado puede llegar a medir 6 metros, mide aproximadamente 6 metros y se encuentra ubicado dentro de la cavidad abdominal, a continuación del estómago. Es decir, que el estómago
se comunica con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Ese duodeno es la primera parte, aproximadamente son 25 centímetros, y es donde van a terminar los procesos digestivos. A continuación viene el yeyuno y el ilion, que es donde se van a producir los procesos absortivos. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde se van a verdaderamente absorber los nutrientes, en el yeyuno y en el ilion. Entonces, miren, acá tenemos yeyuno, ileón. Fíjense que el ilion toma contacto con el intestino grueso, porque a continuación del intestino delgado viene el intestino grueso, ¿sí? Entonces, acá vemos que entre el intestino delgado, que es la última porción, y el grueso, también tenemos otro esfínter, que es lo que ven acá, que se llama esfínter iliocecal. O sea que una vez que el quimo llega al intestino, recorre el intestino, lo que no se absorbe pasa al intestino grueso. Entonces, como les dije, dentro del intestino yo voy a tener la primera parte, que es el duodeno, que voy a hacer procesos digestivos, y el yeyuno y el ilion, donde voy a hacer procesos absortivos. Para poder hacer procesos absortivos, procesos de absorción, tengo que tener estructuras que me permitan hacer esos procesos. Por ejemplo, dentro del intestino voy a tener lo que se llaman pliegues, voy a tener vellosidades y microvellosidades. Estos son los que me van a permitir realizar el proceso absortivo. ¿Por qué? Porque aumentan la superficie de absorción, incrementan la superficie de absorción. Entonces, los pliegues son literalmente pliegues de la capa submucosa. Acuérdense que ayer vimos las 4 capas del tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Bueno, la submucosa tiene pliegues. A su vez, la mucosa tiene vellosidades, y a su vez, en las vellosidades encuentro microvellosidades que son aún más pequeñitas. Miren, esta es la capa mucosa. Analizo uno de estos pliegues y veo las vellosidades. Todo esto es una vellosidad intestinal. Y si analizo una vellosidad, encuentro micro vellosidades, que son estas que tienen acá. ¿Para qué sirven? Para incrementar la superficie de absorción. Por eso están ahí y no están en otro lugar. Porque justamente es acá donde vamos a hacer procesos absortivos. Entonces, en el intestino, puntualmente en el intestino delgado, yo tengo vellosidades, microvellosidades y pliegues que me van a aumentar la superficie de absorción, porque es ahí donde voy a justamente absorber los nutrientes. Voy a absorber los monosacáridos, las proteínas, todo lo voy a absorber acá, o la mayoría de las cosas, porque ya van a ver que hay una parte que se absorbe después. ¿Sí? Entonces, el intestino, estamos hablando del intestino delgado, produce enzimas propias, pero a su vez recibe secreciones del hígado, de la vesícula y del páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas, el hígado y la vesícula van a volcar sus secreciones en el duodeno, es decir, en la primer porción del intestino delgado. Ahí van a volcar sus secreciones. En el intestino, el pH es totalmente opuesto
al que vimos en el estómago. En el estómago vimos que había un pH de 1,5, 2,5. Bueno, acá tenemos un pH entre 7 y 8, es decir, un pH dentro de todo alcalino. Entonces, cuando ese quimoácido sale del estómago y llega al intestino, al duodeno, se neutraliza porque justamente dentro del intestino encuentra un pH alcalino. Entonces, repito, ustedes en esta unidad van a ver un montón de enzimas. ¿Las tengo que saber? Sí, chicos, porque justamente estas enzimas son las que a nosotros nos permiten digerir. Es decir, son las que nos permiten digerir una proteína, digerir un glúcido, digerir un lípido. Entonces, ¿tengo que saber las enzimas? Sí, ya vimos. La amilasa en la boca, la amilasa salival. La pepsina en el estómago. En el intestino vamos a encontrar dos tipos de enzimas. Las que produce el propio intestino y las que se vuelcan del páncreas. Entonces, dentro de las que produce el propio intestino, tenemos estas que tienen acá. ¿Qué tiene el jugo del intestino? Tiene agua, tiene moco, tiene bicarbonato. Este bicarbonato es el que le da el pH de alrededor de 7, 8, y tiene enzimas. ¿Qué enzimas tiene? Tenemos el grupo de las disacaridasas, que como su nombre lo indica, van a degradar disacáridos. Entonces, la maltasa es una enzima que va a degradar al disacárido maltosa en 2 glucosas. La sacarasa es una enzima que va a degradar a la sacarosa, al disacárido sacarosa, en glucosa y fructuosa. La lactasa es la enzima que degrada a la lactosa en glucosa y galactosa. Esta es la que le falta o tienen poca cantidad las personas que son intolerantes a la lactosa. De hecho, a medida que crecemos, la enzima lactasa se va perdiendo. ¿Por qué? Y porque la realidad es que la leche la necesitamos como alimento fundamental cuando somos bebés. A medida que crecemos, nos vamos alimentando de otras cosas, entonces hay gente que resulta ser intolerante a la lactosa. Eso es porque lo que no tiene es esta enzima, o tiene poca, que se llama lactasa, que es la que tiene que degradar la lactosa en glucosa y galactosa. Entonces la persona come algo con lactosa y no hay nada que lo degrade. Entonces se fermenta. Entonces la persona empieza a sentir dolor de estómago, puede tener diarrea, puede sentirse inflamada. También tenemos el grupo de las aminopeptidasas que liberan el ácido terminal en los polipéptidos, o sea que estos van a atacar proteínas, no disacáridos, y la fosfatasa alcalina, que es una enzima que va a degradar compuestos que contengan fosfato. Entonces, estas enzimas son propias del intestino porque las produce el mismo intestino. Una vez que yo degradé los nutrientes, ¿cómo los absorbo? Bueno, obviamente depende del nutriente. La glucosa, la galactosa y la mayoría de los aminoácidos se absorben por un transporte activo, esto ya lo vieron en la unidad de permeabilidad, que es un simporte con sodio. La fructuosa, que también es un monosacárido, se absorbe por difusión facilitada. Y hay péptidos pequeños y algunos aminoácidos que se absorben por otros mecanismos distintos que ustedes no ven. Las grasas son medias enquilombadas. ¿Por qué? Porque cuando llegan al intestino,
se degradan en ácidos grasos y glicerol, pero no se absorben directamente, sino que se empaquetan, se resintetizan y forman lo que se llama un kilomicrón. Es decir, que no es que yo como una grasa, rompo la grasa y la absorbo. No. Cuando yo hidrolizo esa grasa en ácidos grasos y glicerol, vuelve a formar estructuras nuevas que se llaman kilomicrones, que son un tipo de lipoproteínas. Ya vamos a ver algunos otros tipos de lipoproteínas, pero para que tengan una idea, la grasa es como la más difícil en el proceso de absorción. ¿Cómo controlo el intestino? Bueno, a nivel nervioso, igual que lo que vimos en la boca, igual que lo que vimos en el estómago. El parasimpático estimula, el simpático inhibe la motilidad del intestino, las secreciones de los jugos intestinales. En cuanto al control endocrino, lo vamos a ver después, porque hay un montón de hormonas que regulan la motilidad del intestino. La secretina, la colecistocinina, la motilina. Entonces, como son tantas, las van a ver al final todas juntas. Todas esas hormonas van a controlar el funcionamiento del intestino y de las glándulas anexas que vuelcan su contenido en el intestino, como el hígado, como la vesícula, como el páncreas. Última parte del intestino, última porción, intestino grueso. El intestino grueso tiene regiones. Tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el recto y finalmente el conducto anal, que es la última porción de este intestino grueso. Acá ustedes ven el apéndice. Ese es el famoso apéndice que muchas veces a la persona tienen que sacársela. ¿Sí? Es como una bolsita, ya vamos a ver para qué sirve, pero la realidad es que es como una estructura hiper pequeña que se encuentra unida a este intestino grueso. El intestino grueso mide aproximadamente 1,5 metros. Ese intestino grueso tiene, la primera porción se llama ciego, que es esta porción que tienen acá, y después viene el colon, colon ascendente, transverso, descendente, el recto y el ano. Fíjense que el conducto anal son los últimos 2 o 3 centímetros de este intestino grueso. El apéndice es una estructura en forma de tubo que mide aproximadamente 8 centímetros y que la realidad es que no cumple ninguna función digestiva. Más que todo participa en la respuesta inmune, es un sitio donde las células de la respuesta inmune interactúan, pero la realidad es que no cumple ninguna función en el sistema digestivo, por más que se encuentre unido al ciego, unido a la primera porción del intestino grueso. Cuando se inflama, se irrita, produce la famosa apendicitis, y si elimina su contenido, se produce la famosa peritonitis. Pero no cumple el apéndice ningún tipo de función digestiva. Miren, acá se ve mejor las porciones. Ciego, colon ascendente, transverso, descendente, recto y el conducto anal, que es por donde se produce la salida de la materia fecal. ¿Cuál es la función del intestino grueso? La función del intestino grueso es absorber agua y iones que comenzaron a absorberse en el intestino delgado, pero es como que absorbe la última parte de agua y de iones. Este intestino grueso se caracteriza porque contiene bacterias que forman lo que nosotros llamamos
nuestra flora intestinal, que alguna vez la tienen que haber sentido nombrar. Son bacterias que viven en nuestro intestino grueso y que lo que hacen es mantener una relación simbiótica con nosotros. Degradan sustancias que no pudimos degradar, las usan como materia prima para ellas, pero también a nosotros nos sirven para muchas cosas. ¿Por qué? Primero, porque sintetizan, como vimos ayer, algunas vitaminas, porque sintetizan algunos aminoácidos y además porque, como nos traen un beneficio, viven ahí, no permiten que otras bacterias patógenas nos colonicen. Entonces, estas bacterias simbióticas es lo que llamamos la famosa flora intestinal, que se ubican en dos regiones. En la parte izquierda, en el colon, en la parte izquierda del colon, se encuentra la famosa Escherichia coli, que la hemos visto. Esa Escherichia coli se va a encargar de realizar procesos putrefactivos. Entonces, va a producir gas y va a producir ácidos orgánicos que son los que le dan el típico olor a la materia fecal. Y el colon derecho, la parte derecha del colon, contiene lactobacillus. En este caso hacen procesos fermentativos. Entonces, estas bacterias son benéficas, de hecho, viven en una simbiosis, nosotros le damos alimento y ellas nos dan vitaminas, nos protegen, nos dan aminoácidos que sintetizan. Entonces, mantenemos una relación simbiótica. Por eso, cuando, por ejemplo, nosotros tomamos antibióticos por tiempo prolongado y matamos a estas bacterias, lo que puede ocurrir es que tengamos diarrea, por ejemplo. Entonces, muchas veces nos dan los que se llaman los restituyentes de la flora intestinal, que son medicamentos que justamente recomponen la flora intestinal que hemos perdido. Porque justamente si yo uso antibióticos por mucho tiempo, no sé, supongamos que yo tengo, no sé, una infección en una muela, o tengo una infección, o tengo una neumonía. Claro, buenísimo porque voy a matar la bacteria que la está causando. El tema es que si el antibiótico se prolonga por mucho tiempo, empieza a eliminar a estas bacterias que son benéficas que tenemos en el colon. Entonces, por eso mucha gente cuando toma antibiótico le da diarrea. Porque cuando se produce la diarrea es porque queda agua en la materia fecal, que es agua que se debería haber absorbido. ¿Y por qué no se pudo absorber? Y porque por algún motivo, por ejemplo, porque ha colonizado otra bacteria, no se ha podido absorber. Por ejemplo, todo lo que yo no absorbí, agua, bacterias muertas, celulosa. Nosotros no tenemos enzimas para poder degradar la fibra como la celulosa, productos de desecho. Todo eso forma la materia fecal. La materia fecal se reserva en el ano, en el recto, perdón, y finalmente es eliminada por el ano. De hecho, el color de la materia fecal, ustedes no lo ven, pero el color de la materia fecal viene de la degradación de la hemoglobina. Es decir, cuando yo degrado la hemoglobina que está en los glóbulos rojos, luego de que atraviesa un proceso determinado, se produce un pigmento que se llama estercolina, que es lo que le da el color a la materia fecal. Entonces, todo lo que yo no absorbí, todo lo que es sustancias que no pude digerir, todo lo que sea bacterias muertas, agua, se va con la materia fecal. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? No, profe, yo no. Bien, perfecto. Entonces, hemos visto todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Lo que tenemos que ver ahora es las glándulas anexas, páncreas, vesícula biliar, hígado, que son las tres glándulas que van a justamente volcar su contenido en
este tubo digestivo. Ahí les comparto el Power. Espérenme. Ahí estamos. Bien. Entonces, dijimos que existían glándulas anexas como las glándulas salivales, etcétera. Bueno, ¿qué tenemos que ver ahora? Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Empezamos con la primera glándula anexa, que es el páncreas. El páncreas, ustedes ya lo vieron cuando vimos endocrino, vimos que el páncreas producía hormonas como la insulina, como el glucagón, como la somatostatina, y acá le agregamos una hormona más, el polipéptido pancreático. Es decir, el páncreas es una glándula mixta porque tiene una función exócrina y tiene una función endocrina. La función endocrina la vimos toda en sistema endocrino, que son todas las hormonas que producía el páncreas. ¿Se acuerdan estas dos que regulaban? El glucagón y la insulina, que son las más conocidas. ¿Qué regulaban? Regulaban la glucemia. La insulina es una hormona hipoglucemiante y el glucagón, por ejemplo, es una hormona hiperglucemiante. Pero acá estamos viendo el sistema digestivo, o sea que nos vamos a concentrar en esta parte del páncreas, que es la parte que va a intervenir en el sistema digestivo. El páncreas va a producir jugo pancreático, que está formado por agua, que está formado por iones, pero sobre todo está formado por enzimas. Esas enzimas que el páncreas produce las va a volcar en el duodeno. Entonces, el páncreas sintetiza sus enzimas, ya las vamos a mencionar, y las vuelca en el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Acá les mencionamos algunas. Por ejemplo, la tripsina, que interviene en la degradación de las proteínas, la quimiotripsina, la lipasa, la carboxipeptidasa, son todas enzimas que el páncreas sintetiza, pero el páncreas las produce de una manera determinada. ¿Qué significa esto? El páncreas produce las enzimas en su versión inactiva, y estas enzimas se activan una vez que llegan al duodeno. Todas estas enzimas que ustedes tienen acá se activan una vez que llegan al duodeno, no antes. ¿Por qué? Porque si las enzimas se activan dentro del páncreas, ocurre lo que se llama la pancreatitis. Es decir, las enzimas del páncreas tienen que activarse una vez que llegan al duodeno y no dentro del páncreas. Por ejemplo, la tripsina, la quimiotripsina, todas estas, la carboxipeptidasa, intervienen en la degradación de las proteínas. La lipasa interviene en la degradación de los lípidos. También hay una amilasa pancreática que continúa la digestión de los almidones. El hígado es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo. Fíjense acá está, pesa alrededor de 1,5 kg, se encuentra en la parte derecha superior de la cavidad abdominal. Fíjense que acá está el estómago, acá está el hígado y acá está la vesícula, ¿sí? Ese hígado es, miren chicos, si supiéramos la importancia que tiene el hígado, lo cuidaríamos muchísimo más. Porque el hígado es tan importante como un pulmón o como el corazón, porque cumple todas estas funciones que ustedes están viendo acá. Regula la glucemia, sintetiza proteínas del plasma, proteínas como las que vieron ustedes en el plasma sanguíneo, como por ejemplo el fibrinógeno, degrada la hemoglobina de los glóbulos rojos, almacena vitaminas liposolubles, degrada sustancias extrañas, medicamentos, inactiva las hormonas, convierte carbohidratos en proteínas,
Esto es importante y esto es importante. Todas las funciones del hígado son importantes. El hígado produce lipoproteínas como las LDL y las HDL, que son lipoproteínas que nosotros conocemos como LDL, colesterol malo, HDL, colesterol bueno. ¿Por qué? Porque el HDL las HDL son las que recogen el colesterol del cuerpo y lo llevan al hígado para que se metabolice, para que el hígado lo elimine. Pero las LDL hacen el proceso contrario, el famoso colesterol malo. Agarra el colesterol del hígado y lo lleva al cuerpo. Lo lleva a las glándulas que necesitan sintetizar hormonas, lo lleva al tejido adiposo. Entonces, el LDL es el famoso colesterol malo y las HDL es el famoso colesterol bueno. ¿Dónde se sintetizan estas lipoproteínas? En el hígado. También el hígado produce algo que es fundamental para nosotros, que es la bilis, chicos. Sin bilis, nunca podríamos degradar las grasas. Nunca. Nunca podríamos digerir los lípidos. ¿Por qué? Porque la bilis contiene sales biliares que emulsionan a las grasas. Entonces, esa bilis la produce el hígado, pero se almacena en la vesícula biliar. Entonces, ese almacenaje en la vesícula biliar solo sirve para almacenar bilis, nada más, pero no la produce la vesícula, la produce el hígado y la almacena en la vesícula. Esto que tienen acá nos muestra cómo se vuelcan las distintas secreciones en el duodeno. Miren, el páncreas tiene un conducto que se llama conducto pancreático. El hígado tiene un conducto que se llama conducto hepático común. La vesícula tiene un conductito que lo ven ahí, que se llama conducto cístico. Todos estos conductos se unen en un conducto más grande que se llama colédoco. Y ese es el que vuelca todas las secreciones en el duodeno. O sea que la bilis, lo que viene del páncreas, todo se va a volcar acá en el duodeno. Miren, ahí se ve mejor, fíjense. Acá está el duodeno, acá tenemos el conducto del páncreas, acá tenemos el colédoco, y fíjense que ahí está el conducto de la vesícula y el conducto del hígado. Entonces, el hígado produce la bilis, pero la almacena en la vesícula. Es como su bolsita almacenadora de bilis. Esto que tienen acá es un resumen de todas las enzimas digestivas que hemos visto. En la boca, la amilasa y la lipasa lingual. Acuérdense, esta digestión de almidones, esta digestión de lípidos, pero recién se activa en el estómago. Es muy poquita esta. O sea que casi la digestión que hace de los lípidos es que pasa desapercibido, les diría. ¿Por qué? Porque es muy poquita la cantidad que hay. En el estómago, la pepsina. Dijimos que comienza la digestión de las proteínas. Después tengo, miren, esperen que se trabó esto. Bueno, no sé qué le pasó. Ahí volvemos. Miren, acá están todas las del páncreas, todas las enzimas del páncreas, todas las que el páncreas produce y vuelca en el duodeno. La amilasa pancreática que degrada almidones, la lipasa pancreática que degrada las grasas, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, todas degradan péptidos o polipéptidos, es decir, que degradan proteínas, las desoxirribonucleasas que degradan ADN, las ribonucleasas que degradan ARN. El hígado va a producir la bilis, ya dijimos que sin bilis no hay manera de digerir grasas. ¿Por qué? Porque la bilis contiene sales biliares que se sintetizan a partir de colesterol. Entonces, la bilis se va a volcar en el duodeno y es lo que me va a permitir a mí
emulsionar las grasas. Y el intestino, a su vez, va a producir sus propias enzimas, que también las vimos, como la enteroquinasa, la aminopeptidasa, las dipeptidasas, la maltasa, la lactasa, la sacarasa, todas estas que están en el intestino porque el propio intestino las produce, no porque vengan del páncreas. Entonces, estas enzimas son las que a nosotros nos permiten digerir los alimentos, chicos. Sin estas enzimas no sería posible digerir una proteína, un lípido, un glúcido. O sea que yo necesito las enzimas del intestino, las enzimas del estómago, las enzimas de la boca, las enzimas del páncreas, para poder terminar de digerir los alimentos. ¿Se ha entendido? Bien. Bueno, chicos, les pido que para el día viernes lleven la unidad de digestivo, porque van a terminar de ver la última partecita, que es la parte del control endocrino en forma presencial. Así que, de mi parte, muchísima suerte con matemática, porque yo ya no los veo. Así que muchísima suerte para todos. Va a salir todo bien y estamos para lo que necesiten. Chau, chau. Nos vemos. Chau, nos vemos. Chau, chau.